noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta nueva clase de las religiones del mundo, la clase que está a cargo del hermano Jorge de Tlemcen. Y como siempre, esperamos que todos podamos disfrutar de su enseñanza y todo lo que ha preparado. Y vamos a comenzar con la oración que está a cargo del hermano David Pérez. Por favor, hermano, si puede ofrecer la oración. ¿Se escucha así, no? Porque a veces cambia el micrófono y lo pierdo. Se escucha perfecto. Qué bueno. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este día, por las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias por conocer tu Evangelio y también por esta oportunidad que tenemos de conocer más acerca de otras religiones para poder aplicarlo en nuestros llamamientos. Te agradecemos por el hermano Jorge, que también dispone de su tiempo para enseñarnos y preparar estas clases. Rogamos que tu Espíritu nos acompañe para que podamos comprender y recordar aquellas cosas que necesitamos aplicar y también mejorar. Te rogamos por nuestras familias, por aquellas personas que están pasando necesidades, para que podamos ser tus manos y ayudarlos y estar atentos a sus necesidades. Y rogamos estas cosas, Padre, y lo dejamos en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Agradecemos la oración del hermano David Pérez y entonces damos el tiempo a nuestro maestro, el hermano Jorge de Tlemcen. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias también por la oración. Bueno, tengo para compartir pantalla. Es una gran ayuda esto de compartir pantalla siempre. Acomodo acá para poderlos ver también. Bueno, muy bien. Ahí seguramente ya están viendo la imagen de inicio de la lección de hoy. Acá ya tenemos, estamos, digamos, entrando. Por supuesto que cuando hablamos del luteranismo vamos a hablar de Martín Lutero y nos vamos a remontar a muchos años atrás, más de 500, ¿no? En 2017 fueron 500 años de la Reforma. Sin embargo, probablemente es más cercano a nosotros esta religión. Es una iglesia cristiana, y cuando estaba estudiando o buscando material para la lección de hoy, encontré hay muchísimos videos de reuniones que ellos tienen. Si queremos aprender un poco de cómo es la liturgia, es impresionante. Hay muchísimos videos que podamos ver su misa, por ejemplo, ¿no? Su reunión. Hoy vamos a ver un poco para captar ese espíritu. Y quizás también algunos de ustedes, no sé si hay muchas iglesias luteranas, por lo que estuve viendo, en nuestro país. Incluso en Sudamérica. Y en el mundo son más de 70 millones los luteranos. Aunque no son un solo cuerpo el luteranismo, ¿verdad? Como ahora vamos a ver un poquito más adelante, pero son una gran cantidad. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia de asistir a alguna congregación luterana en algún momento. Yo no he tenido la oportunidad todavía. He ido a iglesias evangélicas, he ido a iglesias adventistas, sobre todo en mi juventud, que era medio combativo. Íbamos con un amigo mío que nos bautizamos casi al mismo tiempo, Oscar Italia, que por ahí lo conoce, bueno, vos Mario lo conocés, de ahí de Bahía Blanca, y él íbamos a las iglesias como para ver si convertíamos al pastor, ¿no? Pero casi siempre perdíamos las discusiones con ellos porque sabían de la Biblia más que nosotros, pero bueno, éramos medio inocentes en esa época. Sí, Enrique, veo que tenés la mano, y no es para estar en primera pantalla. Bueno, no, yo quería comentarles que sí tuve esa experiencia cuando estaba buscando la verdad. Era bastante jovencito, tendría unos 19, 20 años más o menos. Y sí, llegué a una iglesia luterana de acá de San Nicolás. Llegué a estar en la casa del pastor y todo, participando con otro compañero de la escuela, secundaria. Estábamos en 5º año, me parece, de la secundaria. Y bueno, resulta que después conocí la Iglesia de Jesucristo a través de los misioneros
Y bueno, comencé, digamos, mi camino, llegué a bautizarme y el pastor vino a la iglesia a ver un día, digamos, preguntando por mí para ver qué había pasado, digamos. Y yo no seguí, digamos, la fe de ellos, ¿no? Que había encontrado otro camino, pero me llamó la atención que él se interesó de esa manera, ¿no? Que Claro, llegó hasta la capilla, me acuerdo que estaba en España y Bolívar, una capilla que después se quemó, acá en San Nicolás, fue la primer capilla que hubo, y en esa época, bueno, él se acercó interesado, y bueno, le dije, mirá, yo me bauticé acá en la iglesia, y bueno, este, digamos, es el camino que voy a seguir. Pero sí, era un pastor luterano justamente. claro, qué buena historia, Enrique, la verdad. Y muestra varias cosas, ¿no? Cómo el Señor también va preparando. Hace poco acá en nuestro hogar estuvo un joven que al fin se bautizó, antes se había bautizado en otra iglesia, y cuando me acuerdo de los misioneros le enseñaron del bautismo, él decía, pero ¿por qué me tengo que bautizar de nuevo? ¿No? Entonces yo le explicaba que a veces el Señor, uno está en el mismo recorrido tuyo, y que yo también tuve en mi juventud, de ir buscando la verdad, hasta que, y uno va por muchas otras instituciones, ¿no? Y hasta recibe buenas cosas de esas instituciones, buenos ejemplos, como un buen Sí, ejemplo de este pastor, ¿no? Preocuparse por su ovejita, aquel que seguro te apreciaba. Y bueno, fíjate y bueno, después llega el Señor que nos va llevando, ¿no? Fernando, ¿querías compartir algo también? Sí, quería decir que yo cuando era niño había una familia que había conocido de muy joven a mi abuelo, mi abuelo era ruso, pero de familia alemana, de la colonia de Crimea, la colonia alemana de Crimea, y ellos eran luteranos. Y esta señora siempre me invitaba y casi me llevaba de una oreja a las reuniones de la iglesia luterana. O sea, en realidad no había una iglesia, el edificio de la iglesia luterana en Comodoro, pero lo que sí estuvo siempre fue el edificio de la iglesia llamada Reformada, que habían traído los colonos Boers, los sudafricanos, y ellos le Sí, prestaban o oficiaban en conjunto con un pastor luterano que cada tanto venía para los alemanes, que eran muchos en esa época todavía, en Comodoro. sí, A pesar de la guerra, muchos habían ido, trabajaban en el petróleo acá y se habían ido a pelear la Segunda Guerra, pero muchos quedaron, los más viejitos, y bueno, eso era la familia que me invitaba. Y la verdad que me gustaba la iglesia luterana y todo lo que hacían, ¿no? Ahora hay una congregación de la iglesia luterana en Comodoro, bien establecida, con una capilla y todo, pero incluso me contó un tío mío que mi abuelo había intentado ser pastor de la iglesia luterana, ¿no? Entonces, creo que bueno, es parte de mi búsqueda del evangelio, ¿no? claro, qué bueno lo que nos contás, gracias, Fernando. Bueno, ahí un poco vemos también que muchas iglesias luteranas llegan a estos países y a otros países del mundo junto con la inmigración. O sea, es muy fuerte la iglesia luterana en algunos países en Alemania, por supuesto, pero también en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en algunos países del este de Europa. Y cuando han habido migraciones de aquellos lugares, incluyendo los alemanes del Volga o de Crimea, como vos decís, que aun cuando estuvieron mucho tiempo en ese sector de Rusia, todavía conservaban las costumbres y la religión. Y el luteranismo no se podía practicar mucho en Rusia en algún momento, ¿verdad? Entonces muchos decidieron salir, así como de Inglaterra venían muchos para poder vivir su religión,
también a veces de esos grupos alemanes, ¿no? Para poder practicar su religión y vivir con mayor libertad. Entonces hay como iglesias luteranas, pero están muy ligadas a los movimientos migratorios. Y tienen algunas variaciones, aunque son todos luteranos evangélicos. Ellos, estaba leyendo, prefieren que se les llame evangélicos, pero incluso Martín Lutero hubiera querido... Martín Lutero en un principio, ahora vamos a ir viendo un poco más de la historia, pero Martín Lutero no quería hacer la reforma, digamos, no quería un cisma religioso. Sí quería reformar algunas cosas dentro de la misma Iglesia Católica. Él era un fiel seguidor de la Iglesia Católica. Tenía muchas controversias con las cosas que hacían los ministros religiosos y algunas de las doctrinas, pero bueno, como en vez de ser escuchado y absorbido en alguna manera, con cierto amor, quizás por ahí leía yo, ¿no?, de algunos autores que han escrito sobre Lutero, recibió encono, ¿no? Y incluso se lo enjuició. Y bueno, eso precipitó el cisma, ¿no? Incluso hubo guerras en Alemania entre seguidores del luteranismo y el rey que defendía el catolicismo, ¿no?, ligado al Papa. Entonces, bueno, pero cuando se produce ese cisma, esa división, se comenzó a hablar de iglesia luterana, y Lutero él prefería que dijeran iglesia evangélica, porque luterana hacía referencia a su nombre, no quería eso, ¿verdad? Sino que ellos consideran que son la iglesia primitiva de Jesucristo, o sea, y entonces, pero bueno, fue inevitable, tanto los amigos como los enemigos querían ponerlo a él como representante. Lógicamente, el enemigo de la iglesia de Lutero quería poner su nombre, porque si después le encontraban algún defecto a él, se lo podían asignar a todas sus creencias, digamos. A veces pasa así, ¿verdad? Él no quería que eso fuese así. Pero bueno, incluso sus seguidores después siguieron usando ese título. Pero muchas veces van a haber escrito Iglesia Evangélica Luterana, ¿verdad? Y a veces se agrega el lugar de donde proviene esa iglesia. Bueno, ahí en la imagen que están viendo, ¿verdad?, hay alguna breve descripción, si alguien me puede ayudar a leer algunos detalles biográficos de Lutero. Yo puedo leer si quiere. Bueno, David, ¿cómo no? Fue un teólogo, filósofo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Nacimiento el 10 de noviembre del 1483 en Eisleben, Alemania, y fallecimiento el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, Alemania. El cónyuge era Catalina de Bora. Entiendo que el nacimiento es 1525. Sí. Y falleció también en el mismo año que él, 1546. Y los hijos fueron Margareta Luther, Paul Luther, Johannes Luther, Magdalena Luther, Elizabeth Luther y Martin Luther. Muy bien, muchas gracias, Martín. Hay una cosa que me llama la atención. Sí. Según las fechas, él le llevaba 42 años a la esposa y la esposa solo vivió 21 años. Claro, parece que sí. Sí, es verdad, muchos años lleva. No sé si está bien la fecha final ahí, pero bueno. Pero sí, es probable. Ese es un detalle que yo noté. Primero les voy a hablar un poquito del apellido. Vieron que yo puse Luther, que es como que es como se pronuncia el apellido de él. Abajo en el nombre de los hijos está el apellido como es originalmente, con TH, pero se pronuncia con una D un poco más fuerte en alemán, pero después se latinizó y quedó Lutero, ¿verdad? Y es la manera que nosotros usamos el apellido, pero en muchos lados lo he visto como Luther o también lo he visto como Luther. Muy bien, entonces sí, le llevaba muchos años a su esposa, y eso ha sido también uno de los, digamos, los detractores de Lutero, porque una de las razones por que Lutero tenía controversia con la iglesia es que, además de otras cosas doctrinales, ¿verdad? Y además de lo que él pensaba del clero de esa época, ¿verdad? Y también por las indulgencias que se vendía como la salvación por dinero,
él estaba enojado con eso, también él consideraba que el celibato debía ser optativo, ¿verdad? Entonces, claro, cuando se produce el cisma y él es excomulgado de la Iglesia Católica, se casa con esta joven. Y lógicamente, como había tanta diferencia de edad, eso sirvió para acusarlo a él de lascivo, de que en realidad lo que él quería no era hacer el bien, digamos, o sea, que era justificar algo que él quería, ¿verdad? Y hay mucho escrito de eso. Los primeros escritos, por lo que estuve leyendo, las primeras personas, los primeros que escribieron acerca de él, sus intenciones y sus ideas, fueron los enemigos de esa época, ¿verdad? Que bueno, siempre la visión que tenemos de los acontecimientos, yo imagino esa época donde no hay tanta comunicación como ahora, aunque ahora la comunicación a veces tiñe, no todo lo que vemos tenemos tanta facilidad de comunicar que también tenemos mucha facilidad de errar y de confundir y de cometer, de consumir material que no sea correcto, ¿verdad? Eso también pasa ahora. Mientras que por otro lado podemos acercarnos a muchas verdades que antes eran muy difíciles de conseguir, y la visión que las personas tenían era muy parcial, era lo que ellos ven, ¿verdad? Pero bueno, esos primeros escritos eran muy... muchos años la Iglesia Católica tenía la visión de Lutero producto de lo que habían escrito estos primeros que habían sido adversarios de él y que habían usado muchas veces, por lo que he leído, ¿no? En muchos artículos más recientes, utilizaban el desacreditar a las personas. Y esto que vos decís, David, era una cosa que usaban, ¿no? O sea, se casó con una joven, una persona tan joven, bueno, pero tuvo muchos hijos, tuvo todos esos hijos y fue padre de todos esos hijos, lo crió y siguió adelante. Ahora, con los años o con los siglos, los escritos, hay un acercamiento entre la Iglesia Católica, me estoy avanzando un poco, pero bueno, hay un acercamiento entre la Iglesia Católica y el luteranismo bastante importante. Ellos van camino al ecumenismo, ¿cómo es que se llama? Ecuménico, el ecumenismo, ¿no? Y están entonces, están cambiando la visión del Lutero, ¿verdad? En una muestra de respeto, como un revisionismo que ellos están haciendo. Y hay muchos escritores modernos católicos que tienen una visión mucho más, ¿cómo puedo decir?, acercada a la realidad probablemente de lo que Lutero pretendía. Tenemos a Zoraida y a Alejandra. Mira, Jorge, estaba mirando, observando lo que tú pusiste, ¿no?, en pantalla. Y ahí al lado de Catalina de Bora hay una M, después del paréntesis, hay una M, no una N de nacimiento, sino una M, que para mí es matrimonio. Él fue excomulgado, claro, él fue excomulgado de la Iglesia Católica en 1520. Y es más lógico que el matrimonio haya sido en 1525, hasta que él murió, que fue en 1540. Y duró hasta que él murió. Tenés razón, Zoraida. Gracias por ese comentario, es verdad. Muy bien. Sí, Alejandra. Ella, Catalina, nació en 1499. Vivió 100 no era tanta años. Diferencia, está bien. Y era monja. Claro. Sí, eso también Era lo vi. una monja es verdad. católica. Sí, muy bien. Bueno, pero todo ese acontecimiento, bueno, ha desatado toda oportunidad de hablar mal de Lutero, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Algunos autores. Pero bueno, hoy tengo un invitado especial a Mario Montani, que él es de Bahía Blanca, y yo le pedí una ayuda porque después que hablemos del luteranismo, lo más profundo y breve que podamos, yo le había pedido ayuda a él porque para prepararnos un poco para la clase que tenemos la semana próxima, que tenemos un invitado especial, que es el obispo Pedro Torres. Entonces, yo le había pedido una ayuda para que nos hable un poco de las cosas que tenemos en común con el catolicismo, y bueno, y como ya porque después no vamos a tener tanta oportunidad de hablar de eso cuando estemos con él, ¿verdad? El formato es que él va a tener un tiempo para hacer una presentación, después yo voy a hablar un poco con él,
y después vamos a contestar preguntas del chat o veremos cómo es la circunstancia, que sea más cómoda para todos. Entonces no vamos a tener tiempo de hablar como el catolicismo desde el punto de vista de nuestra perspectiva, digamos. Entonces hoy quizás hablamos un poco y nos preparamos para la visita la semana que viene, que es una persona muy importante para mí, y bueno, te quiero que tengamos nosotros una buena experiencia y él también, que podamos disfrutar. Sí, Mario, ¿querías comentar algo? Sí, buenas noches a todos. Primero, gracias Jorge por la invitación para acompañarlos en esta noche un ratito. No, quería mencionar algo sobre Lutero, que algo importante en su trayectoria fue la traducción de la Biblia. De hecho, gracias a él tenemos la Biblia primeramente traducida al alemán y de allí a otros idiomas. Y las escrituras no estaban disponibles en la época. La Iglesia Católica en ese sentido era un freno. Las escrituras estaban en latín o en griego, la población en general desconocía. Y la otra ventaja que tuvo Lutero fue la aparición de la imprenta en su propia época. Esto permitió una difusión que antes era imposible. Y ustedes recordarán que José Smith mismo decía que la versión que más se acercaba a lo que él había recibido por revelación era la que estaba escrita en alemán, que justamente era la de Lutero. Claro. Muchas gracias, Mario, por ese comentario. Vamos a ver ahora, porque estamos acuciados con el tiempo, ¿verdad? Incluso vi que la clase pasada duró bastante, porque me costó mucho editarla, porque era como muy pesada. Vieron que todo lo que una grabación, cuando más dura, más consume recursos de la computadora. Entonces me costó bastante porque después fue más larga, creo, que otras. Bueno, acá yo tengo el luteranismo en video, digamos, es como me permite resumir. Tengo 3 videos, uno un poco de la historia de Martín Lutero, ¿verdad? Son 3 minutos, 4, pero es bastante, nos puede dar un vistazo de lo que es la historia de él. Después quería, donde dice la Santa Cena, ahí yo les voy a mostrar un minuto, creo que es, el momento en que ellos, en una iglesia luterana, de Entre Ríos, la iglesia luterana, ¿verdad? Creo que es una iglesia linda, grande, muchos miembros, están tomando la Santa Cena. Y después les voy a mostrar un coro luterano, que creo que era de un encuentro coral que se realizó en una congregación luterana en Banfield, y está ahí en internet todo el video de ese encuentro coral, y yo solamente les mostraré una partecita. ¿Por qué? Porque la música, así como decía Mario, ¿no?, que el luteranismo, o Lutero, digamos, con su inquietud, dio lugar a la posibilidad de tener la Biblia más cercana de la gente, porque no estaba en latín. Incluso antes, según leí, aunque tuviera en latín, no es que estaba a mano de todas las personas, ni tampoco que se quisiera que eso fuese así. Entonces era como un poco vedado. Entonces esto fue un cambio importante. Incluso ellos, el luteranismo tiene, o por lo menos Lutero, inició esta idea de que es las escrituras lo que tenemos que seguir, y no las tradiciones, porque la Iglesia Católica tiene mucho énfasis en la tradición, en lo que han decidido en los distintos concilios, o lo que ellos consideran lo que los antiguos hacían, ¿verdad? Y bueno, eso ha dado lugar a cambios que para Lutero habían alejado a la Iglesia, incluso la doctrina de la Iglesia, de lo que el Salvador había enseñado. Entonces, él quiere volver a la Escritura. Por eso, el hecho de poner la Escritura a mano, al alcance de todo, es parte de su meta, de su visión, de su trabajo, ¿no? Y entre estas cosas, aparte, también es la música. Con el luteranismo, la música, ya todos cantan, se canta en su idioma. O sea, también la música fue una manera como de renacer del cristianismo en el corazón de las personas. Para nosotros mismos es muy importante la música, ¿no?
cantamos en nuestras reuniones, y es un factor espiritual muy poderoso. Alejandra, ¿querías comentar algo? No, lo que decía que no había una llegada, o sea, no se podía leer la Biblia, porque en la época de los feudales, obviamente el dominio del pueblo era a través de aquellas escrituras que se quitaron, ¿sí? Claro. Ejemplo de que Dios es amor, que nos ama, que es nuestro Padre. Entonces, los feudales que tomaban el dinero del pueblo lo hacían a través del dominio y el miedo a Dios. Por eso no, o sea, solamente tenían las escrituras los sacerdotes. Con Lutero y él haciendo la traducción, por esto viene que él tiene conocimiento de las escrituras, él dice que no quería hacer una iglesia nueva. Lo que quería era que las prácticas de la iglesia católica sean acorde a lo que decía las escrituras. Por eso él no quería irse de la iglesia católica, solamente quería que el catolicismo hiciera y cumpliera con lo que decían las escrituras. Claro, muy bien. Vamos a ver entonces estos videos, porque ya está muy 31, miren. Vamos a verlos entonces porque nos permiten resumir. O sea, mi intención es, como ya les he dicho en otras oportunidades, es que ustedes tengan un avance de la religión que estudiamos cada semana y generar en ustedes como cierta expectativa y empatía también, ¿verdad? Con la manera que ellos tienen de pensar, que podamos, y a veces estudiar un poco de la historia nos pone en perspectiva el origen. O sea, cuando vemos el origen de estas religiones, tenemos una comprensión mejor que nos va a ayudar en nuestra relación con ellos muchas veces, ¿verdad? Porque en definitiva, lo que estamos esperando con este aprendizaje es, digamos, tener una mayor capacidad de relacionarnos con otras. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. A sus 22 años ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Estaba obsesionado con el tema de la salvación, pero pronto se volvió un lector apasionado de la Biblia, que le fue dando las respuestas que necesitaba. En 1507 se ordenó como sacerdote y se dedicó a dictar cursos en la Universidad de Wittenberg. Cuando profundizó en el estudio del libro de Romanos, leía que el justo por la fe vivirá. Él sentía que la justicia de Dios cobraba un nuevo sentido. Desde ese mismo momento ya vivía internamente sus crisis respecto a las directrices de la Iglesia Católica, que se acentuaron cuando conoció a Roma y fue testigo de una ciudad impía con pecados manifiestos. Cuando regresó a Alemania, algo en su alma estaba por estallar. Solo faltaba el pretexto. El propio Papa León X se lo dio, cuando envió a Tetzel, el vendedor de indulgencias, a recaudar dinero para reconstruir la Catedral de San Pedro. Las indulgencias eran el pago de dinero por obtener la liberación de las consecuencias del pecado en la tierra. Tetzel acusó a Lutero de herejía por contradecir la práctica de las indulgencias adoptada por la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero se defendió públicamente de las acusaciones de herejía que le hacía Tetzel, y luego clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. El escrito, que repudiaba las indulgencias y otras cuantas prácticas de la iglesia, causó revuelo de inmediato. La iglesia citó a Lutero para que se retractara, pero a pesar de la presión, este no lo hizo. Más adelante se casó y tuvo 6 hijos. Martín murió a sus 63 años. Cuando sintió que todo terminaba, comenzó a orar diciendo: Padre Celestial, eternamente misericordioso Dios, me has revelado a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él he confesado, a Él he proclamado, a Él amo, a Él honro como mi Salvador y Redentor, a quienes los impíos persiguen con sorna y burla, oh Señor. Bueno, ahí termina. Esta es parte de un video un poco más largo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo corté ahí. Me gustó la expresión con lo que él dijo al final, ¿no? De su vida mortal, ¿no es cierto? Reconocer a Dios. Bueno, ahí vimos un poquito, un repaso de la vida de Lutero. Ahora vamos a ver lo que les había dicho de lo que sería la Santa Cena,
en la iglesia esta ahí en Entre Ríos. Esta es la congregación, y están todos, ven cómo pasan. Es parecido a la iglesia católica, ¿verdad? O sea, yo fui poco a la iglesia católica, pero sé que teníamos que ir pasando en fila. Acá también había un sonido, pero no lo estoy escuchando. ¿Lo ven ustedes, hermanos? Sí, se puede ver, pero no se escucha. Esperen un poquito. Estamos de socio con la desgracia. Ahora, Jorge. Y seguimos con este problema de la señal. Bueno, disculpa ahí los problemas con la conexión, pero me gustó a mí ¿en qué me llamó la atención? Bueno, no parece que todos pasan a tomar la Santa Cena. Si bien está permitido a todos, incluso aunque no fuera miembro de la Iglesia Luterana, por lo que estaba leyendo, pueden pasar y tomar la Santa Cena. Pero bueno, ellos saben que para tomar la Santa Cena, que es algo sagrado, se requiere cierto estado de creencia, de fortaleza espiritual, y me imagino que eso hará que decidan tomarla o no. En el catolicismo me llamó pasa lo sí, mismo, Jorge. Claro, no todos pasan, digamos. No todos pasan, pasan los que quieren. Incluso creo que hay como un acto previo en el catolicismo que es la confesión. No estoy seguro de esto, pero recuerdo cuando era joven, por ahí, se requería la confesión, ¿verdad? Estar libre del pecado por medio de la confesión. Ahora, me gustó también que el sacerdote principal que oficia, el que está con la sotana, ayudado por los otros feligreses que son parte de la membresía, también reciben la Santa Cena de ellos, ¿vieron? Y después ellos le dan. Me hace acordar un poco a nuestra reunión sacramental cuando los que reparten reciben la Santa Cena y después les tiende la Santa Cena a los que han bendecido. Mario, ¿tenías la mano levantada de ahora o de antes? No, no, es de ahora. No, cuando mencionaste, Jorge, lo de la música y el aporte del luteranismo a la música, estaba buscando en nuestro himnario, porque tenemos un himno, que es el número 32 en nuestro himnario, se llama Baluarte firme es nuestro Dios, que fue escrito, o sea, tanto música como letra fueron escritos por Martín Lutero. Y además él instauró esta forma de himno que se llama coral. Es muy típico el coral protestante, diferente de la música que se cantaba en la Iglesia Católica, y aún hoy día en nuestra Iglesia,
continuamos teniendo básicamente este formato musical del coral en la mayoría de nuestros himnos. Claro, muchas gracias, Mario. Vos sabés que ellos acá en esta misma reunión hay otros videos que tienen un coro, siempre tienen un coro en su reunión. Está en la parte alta, suele estar ahí del edificio, y se ve que la música coral también es muy importante para ellos, y toda la congregación también canta, pero también tienen números corales. Guillermo, querías comentar. Sí, Jorge, importante todo lo que has dicho en relación con conocer a la Iglesia Luterana, porque la Iglesia Luterana de Argentina es bastante importante. Yo personalmente conozco muchos luteranos, pastores, en Entre Ríos principalmente, porque ahí se han hecho las celebraciones de los 500 años del protestantismo, que lo tienen a Lutero como el líder que lleva adelante este movimiento protestante contra la Iglesia Católica, y he asistido muchas veces en la Iglesia de los Adventistas a este tipo de reunión donde vinieron los luteranos. Y participo de una mesa interreligiosa, también donde está Rabagnoli, la pastora, bastante famoso porque ella trabaja mucho con el diálogo interreligioso. Y yo creo, sin equivocarme, que la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que la preside, por lo menos en Buenos Aires, es Leonardo Schneider, también pertenece, porque es como vos dijiste, a veces son más radicales y hay muchas divisiones que lo vas a aplicar más adelante y no lo quiero hacer yo, y otros se marcan como luteranos propiamente dicho, y otros quedan como evangélicos, quedan con un movimiento más asociado. Y el hecho de la Santa Cena que estamos viendo ahí en el video que está en pantalla, es porque los sacramentos ellos no lo consideran inválido como la Iglesia Católica, de que si no es un cura de la Iglesia Católica, no se hace la transformación en la carne y la sangre de Cristo, y en cambio los evangélicos consideran que pueden tomar la Santa Cena, no se preocupan si se bautizaron en un movimiento evangélico diferente al que están asistiendo, no tienen que volverse a bautizar, y esas son un poco las grandes diferencias que existen entre los evangélicos, los protestantes y los católicos, a pesar de que están un poco por el ecumenismo y por la Iglesia Mundial que agrupa todas las iglesias evangélicas, hay un acercamiento muy grande. Aún hay acuerdos que no se han celebrado y hay cosas que no. La veneración de la Virgen no la van a venerar, Claro. por más que van a... Bueno, te dejo, Jorge, si no te robo. Bueno, está bien. Bueno, vamos a obviar el del coro, pero está bueno, igual hemos hecho el comentario de la música, ¿verdad? Del valor de la música, que comienza con Lutero. Yo como vi varios videos de reuniones de ella, muchos himnos que ellos cantan con otras letras son con música que nosotros también usamos, Mario, como vos decís, ¿verdad? Eso he visto que mucha música me resultaba familiar. Sí noté que era otra letra, ¿no? Quizás nosotros usamos otra letra o en algunos himnos toda la misma letra. Porque claro, a veces la letra hace referencia a cierta doctrina, ¿no? Y entonces por eso tenemos que hacer cambios. Tengo 3 imágenes más que vamos a repasar rápidamente porque quiero darle tiempo a Mario, digamos, a que podamos... A ver, espere que estoy viendo. Yo les mando después esta presentación. Ustedes las puede guiar en aumentar su conocimiento y también en su investigación personal de esta religión, ¿verdad? Siempre es bueno, cuando vamos a visitar alguna congregación, poder saber de su historia, de sus creencias, tomarnos un tiempo para la preparación, ¿verdad? No necesariamente hacerlo antes de ir a visitar. Ahora lo estamos haciendo previamente, o sea, es bueno enriquecernos y después llegar el momento estamos preparados. Acá hay algunas ideas de lo que ellos piensan de la iglesia como institución. Por ahí ustedes han comentado también. Dice, el luteranismo no está de acuerdo con los sistemas jerárquicos de gobierno eclesiástico, que eso sería una diferencia con la iglesia católica, también con nosotros, digamos. O sea,
eso capaz que es una similitud que nosotros tenemos con la Iglesia Católica en algunos aspectos, ¿verdad? Pero bueno, porque justamente la base del pensamiento, o sea, Lutero no estaba de acuerdo con eso. Dice, sostiene la autonomía de la congregación local, por eso tenemos, la congregación local es muy importante. Ahora yo les voy a mostrar unas páginas que ustedes pueden buscar información, y hay mucho, ahí se ve un poco mejor esto, ¿no? Después dice, el pastor debidamente capacitado, llamado y ordenado, desempeña el ministerio público de la palabra y los sacramentos, es como la persona que se encarga de llevar a cabo las reuniones, el que tiene la iniciativa. No consideran que es una persona más importante que el resto de los miembros de la iglesia y piensan que todo, ellos, no lo entendí bien, a pesar de que lo leí bastante, la idea que tienen del sacerdocio, es como que el sacerdocio es común a todo el pueblo, pero, y no como nosotros, digamos, que consideramos que algunas personas tienen el sacerdocio y los oficios y el quórum, y también tenemos el tema de las llaves del sacerdocio nosotros, que me da la impresión que ellos no tienen. Pero sí, bueno, dice, los laicos en virtud de su sacerdocio real, ¿ves? Esto es lo que dice acá, los laicos en virtud de su sacerdocio real toman parte activa en el gobierno y trabajo de la iglesia. En esto, en algún aspecto, también nos parecemos nosotros, ¿verdad? O sea, no es que tenemos un clero y tenemos la congregación, nosotros también participamos, y en eso ellos son parecidos. Por eso veíamos a esos laicos participando en la administración de la Santa Cena, que yo creo que en la Iglesia Católica no es así, ¿verdad? Sino que el sacerdote es el que consagra o bendice y extiende los sacramentos. Bueno, después dice, las congregaciones o iglesias locales son libres para agruparse en sínodos. Esto ya también vi que es los sínodos serían como conferencias, ellos se reúnen y pueden tomar decisiones. Pero la congregación local es muy importante y bastante independiente. No tiene una estructura única como nosotros, ¿verdad? Piramidal así. La libertad en cuanto a tradiciones, liturgias y cuestiones externas de culto y organización debe sujetarse a la voluntad de Dios, al buen orden y sobre todo a no desviarse de lo que está escrito, ¿verdad? Eso es. Después tenía este tema, la gracia de Dios. Esto fue Lutero, en uno de los fragmentos que vi, una cosa que le llamaba la atención es que algunos contemporáneos de él, sacerdotes o incluso religiosos que eran maestros donde él estudiaba, consideraban que algunas personas no se pueden salvar a menos que hicieran los ritos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y él por ahí preguntaba, ¿y la iglesia en Grecia, que también es cristiana como nosotros, la iglesia ortodoxa? Y ahí tenía ese conflicto, ¿no? Porque nadie le respondía de manera adecuada. Entonces ellos tienen esta idea de que no es tanto por las ordenanzas que se puedan llevar a cabo que una persona se salva, sino por la gracia de Dios y una expresión de fe en esa gracia que proviene de la expiación de Jesucristo. O sea, ellos creen, he leído, que creen en la expiación, en el sacrificio expiatorio de Jesucristo, ¿verdad? Pero no como nosotros que creemos en un convenio con el Salvador por medio del bautismo y después la ordenanza de la Santa Cena. Pero piensa que toda persona, por eso es lo que decías vos, Guillermo, ¿no es cierto?, de que no importa dónde se bautizó la persona, sino si se bautizó. En algún lugar vi, pero no sé si todas las iglesias luteranas piensan lo mismo. Pero de lo que yo vi, es distinto para ellos si la persona se bautiza, porque también tiene el bautismo de niños. Si la persona se bautiza por aspersión o si se sumerge. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo? Ellos lo que dicen que el bautismo es un convenio de ellos con Dios independiente de la autoridad de quien lo ejerce. Entonces, porque he hecho la ceremonia o el sacramento, como le llaman ellos, entonces es independiente si lo hizo un pastor protestante, luterano, calvinista, anglicano, no, es independiente. Sí, para nosotros lógicamente no es lo mismo, ¿no es cierto? Ahí tenemos una diferencia. Pero bueno, el tema de la forma del bautismo también leí que era indistinto, leí en una... Y me imagino que el bautismo de niño por inmersión es semejante al de, por ejemplo,
esta semana que viene tenemos al padre Torres, la semana que viene a Mara Pedicino, que es diaconisa en la iglesia armenia, y ellos sumergen al niño como 3 veces en una pila bautismal pequeña, ¿verdad? No lo sumergen totalmente, pero también es por inmersión en algún sentido, ¿no? No por aspersión, a diferencia de la Iglesia Católica. Bueno, ella nos explicará mejor. Bueno, esto de la gracia después lo pueden leer cuando ese material. Y después tenemos acá lo que piensa del hombre, en algunos aspectos como pensamos nosotros. El hombre no es producto de una evolución, sino que fue hecho por Dios en un acto directo de creación. Bueno, no sé si todo lo que está ahí, porque en ningún lado leí que ellos crean en una preexistencia y que somos hijos espirituales de Dios, como creemos nosotros, ¿verdad? Sino que ellos piensan que es un acto de creación. En un momento fue creado el hombre, se le dio un alma inmortal, dotada de perfecta santidad y creada para vivir eternamente. Y bueno, y podemos volver podemos, dice, al no permanecer en obediencia a la voluntad divina, se rompe esa comunión íntima con Dios y el hombre queda inclinado al mal, y no hay otra forma de ser salvo si no es por la gracia de Cristo. No creen en las obras, que en alguna manera nosotros tampoco es que creemos que las obras, no hay ninguna cosa que podamos hacer por la que podamos ser salvos. Nosotros necesitamos la expiación de Cristo, pero tenemos convenios, tenemos partes del contrato que tenemos que cumplir, y en ese sentido también creemos, y la fe es un principio de acción también en la manera de ver que tenemos nosotros en la iglesia. No es solo una creencia, ellos también creen que la fe es un don de Dios. Bueno, a ver. Esto que les estoy mostrando acá es una lista que conseguí de principales ramas cristianas luteranas en la antigüedad, en la actualidad quiero decir. Hay un sitio que es una Federación Luterana Mundial, que ahora les voy a mostrar brevemente, y después les voy a mandar los enlaces, si tienen interés, digamos, en buscar más. Y ahí están los números de miembros que tienen algunas de las principales ramas del luteranismo. Por ejemplo, la Iglesia de Suecia tiene 6.700.000 miembros. La Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania, fíjense qué llamativo, ¿no? Tiene 5 millones, el segundo en cantidad de miembros. Creo que Alemania está más, pero no están acá todas las iglesias evangélicas luteranas alemanas, porque hay varias también en Alemania, distintas, ¿no? La Iglesia Evangélica Etíope, 5,5 millones de miembros, y así hay una lista de todas las iglesias luteranas. Aquí en Sudamérica hay bastantes, no me acuerdo si estaba acá en la lista, miembros de la Iglesia Luterana, pero menos que en los demás. Por ahí leí en algunos de los artículos que leí que cuando van a las reuniones de esta federación, los latinoamericanos son los menos, más representantes de las otras agrupaciones, ¿no? Y por ahí yo veía que era como algo que ellos lamentan, porque no tiene tanta fuerza su proposición. Ustedes habrán visto que durante todas las imágenes teníamos esta insignia. Quería hablar un poco de ella, porque esta insignia es una insignia que representa a las iglesias luteranas, y estuve leyendo ahí que fue Lutero mismo quien la dibujó, la diseñó, ¿verdad? Dice, la rosa de Lutero es el símbolo principal del colectivo luterano y fue diseñado por el propio Martín Lutero durante su estadía en la fortaleza de Coburgo, mientras se desarrollaba la dieta de Augsburgo. No es que estaba haciendo dieta Lutero, sino que, por supuesto que hubo una gran guerra, hubo muchos conflictos al principio del luteranismo, hubo guerras, como les dije, por lo que he estado leyendo, pero después tuvo que haber un acuerdo de paz, y esta dieta de Augsburgo es parte de esas reuniones de acuerdo de paz que ellos hacían. Y tuvo que, tanto el rey como la jerarquía del catolicismo, reconocer al luteranismo para que haya paz, ¿verdad? Porque había muchos de los príncipes alemanes que habían abrazado el luteranismo. Entonces,
tuvieron que hacer esa paz. Bueno, esta rosa, explico brevemente, ¿verdad? Pero tiene como la atención rápidamente va a la cruz negra que está ahí. La cruz para Lutero simbolizaba el sacrificio que significa ser un cristiano, ¿verdad? Ese color negro en alguna manera simboliza, según lo que él dice, todo ese esfuerzo, ese sacrificio, lo que uno tiene que hacer por seguir a Cristo, pero está dentro de un corazón que no está empañado por la cruz, según decía él, ¿no? O sea, no importa si tenemos que a veces sacrificar, tenemos el amor de Cristo, ¿verdad? En nosotros. Y está dentro de una rosa blanca que simboliza la alegría del Evangelio. Así como quizás pasamos penuria, todas esas penurias, que a veces nosotros también lo hemos escuchado, la expresión, están absorbidas por la alegría de tener el Evangelio, ¿no? También el blanco, por lo que leí, simboliza a todos los creyentes y a todos los ángeles, que la vestimenta siempre la ponemos como blancas, ¿no? Está esa rosa con ese corazón y esa cruz dentro, o con un fondo celeste que simboliza lo celestial. O sea, sí, tenemos una vida terrenal que nos presenta dificultades por vivir el Evangelio, según decía él, ¿no? Pero tenemos la esperanza de esta vida celestial junto con Dios. Lo cual, y después tiene alrededor ese aro dorado que simboliza el gran tesoro que significa abrazar a Cristo, ¿no? Seguirle a Él y esta comunión con nuestro Dios. Y eso es el símbolo que ellos tienen, toda la iglesia luterana. He visto montones de formas que la base del símbolo son estos elementos, aunque hay muchos diferentes, pero esto es lo que les quería yo explicar un poco, ¿no? Bueno, acá voy a dejar de compartir y le muestro esto y ya vamos a pasar a la otra parte de esta clase, que nos quedan unos minutos. Mario, tenés que meterle fuerte. Pero quería así compartir dos páginas que yo encontré para que vean que hay donde obtener información. Deben estar viendo ahora mi sitio de internet. A ver. Bueno, esta página, están viendo la página lutheranworld.org. Sí, Jorge, la estamos viendo. Sí. Bueno, muy bien. Yo miré acá y no tiene una opción en inglés. Está en alemán o en español. Está alemán, ¿ven? O inglés. Pero esta es la Federación Mundial de todas las iglesias luteranas. No están todas las que se dicen luteranas. Hay una lista de las que son aceptadas como luteranas y también hay una lista, creo que vos habías comentado, Guillermo, de los que son como asociados. Los reconocen y están ahí, pero no están en la primera fila, digamos, de la lista, ¿no? Cuando está así en inglés, no sé si ustedes saben que pueden apretar botón derecho y aparece un menú y pueden poner traducir en español. Y ve que se traduce. Así yo he podido acceder a muchas páginas que están en inglés, ¿verdad? Y entonces, aquí adentro en esta página van a ver muchas de las acciones que ellos emprenden en los diferentes países, los resultados de las asambleas que ellos tienen, o las conferencias, o los sínodos, y también van a ver acá un listado de todas las iglesias que ellos consideran son parte de esta liga o de esta Federación Luterana Mundial. Pero también encontré esta página, que puede ser un poco más interesante para nosotros, donde es la misma federación, pero de aquí de América Latina y el Caribe. Vamos a ver un poquito. Acá están las iglesias miembros, ¿ven? De esta comunión de iglesias luteranas. Si uno hace clic ahí, esperen un poquito. Yo después les voy a mandar estos enlaces para que, si ustedes no los conocían,
Bueno, y acá hay una lista de las iglesias miembros en la región, ¿ven? Está la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que no es una sola iglesia, es una agrupación de iglesias que tiene este título y hay muchas en el país. También está la Iglesia Luterana Unida, que esto según acá hay un poco de la historia de ellos, ¿ven? Y también dice los países, algunas de estas iglesias también tienen tienen como congregaciones que pertenecen a esta Iglesia Unida en otros países, como Uruguay, también está Jorge, La Plata. acá en Villa Ballester, que es una colonia alemana, donde tenemos el centro de la estaca Buenos Aires Norte, justo en la parte de atrás está la iglesia Luterana Unida, de donde es Delia Rabagnoli, que es mi amiga, que yo la conozco, y es muy grande, ahí tienen su colegio, tienen todo. Es fuerte acá en Argentina, pero hay varias en Argentina. Exacto, claro, bueno, y incluso de cada una de estas hay varias. ¿Ves ahí que lo que tenés en pantalla? Yo voy a estar el jueves con el reverendo Leonardo Schneider. Este es quien firmó con FamilyShare el trabajar con FamilyShare el año pasado. Muy interesante. Hizo un video que compartimos, un video de FamilyShare que él firmó justamente Leonardo Schneider, que lo mencioné anteriormente. Qué bueno. Bueno, entonces yo lo que vi que es de bastante interés este sitio, porque no solamente tenemos un poco de la historia de la congregación, y hay todas las congregaciones que forman parte de esta federación de Latinoamérica, del Caribe, sino que también están las direcciones, como que, bueno, vos lo reconoces a él, pero está el mail, la página web, el teléfono, la cantidad de miembros que hay. Fíjense que la iglesia miembro de FLM desde 1991, ya estaría antes, ¿verdad? Pero es miembro de esta federación y tiene 25.000 miembros en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y así hay de todas estas otras iglesias, la cantidad de miembros en Chile, en diferentes países de Latinoamérica. Son sitios que me parecieron buenos. Y aparte de estar, digamos, esta lista y todo, acá hay mucho de sus creencias. Uno puede ver de las creencias y también de las tareas. Es bueno ver las tareas que ellos hacen, porque nos puede dar idea de cómo unirnos a ellos. O sea, si sabemos que están por hacer algo, nosotros podemos ofrecer ayuda. O sea, pensaba yo en eso cuando digo, qué buena esta información que está disponible para todos nosotros y que puede ser una puerta para aquellos que todavía no tienen. En el caso tuyo, Guillermo, veo, claro, tenés una relación con muchos líderes religiosos y en otros lugares no. Schneider, además de ser el presidente de la Federación Luterana Unida en la Argentina, hoy es el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que es una agrupación más grande. No es como así, que tiene 15.000, pero es tan grande. Y me contaba el otro día, Schneider, del famoso muro que se derribó en el cementerio alemán, que estaba pegado al cementerio inglés, acá en la ciudad de Buenos Aires, que separaba a los ingleses de los alemanes, y que finalmente una tradición por la guerra y todo lo demás, que la unidad entre evangélicos y derribaron el muro y el cementerio era todo uno. Bueno, es una anécdota de conmemoración. Está bien, Navarro, muchas gracias. Bueno, acá yo también creo que estoy mostrándoles todavía, ¿no? Encontré esta página de la Iglesia Luterana Española, puede haber muchas otras. Lo que sí me gustó, el formato que tiene, donde pueden ver la teología. Se ve la página, ¿verdad? Que estoy mostrando. Sí, perfecto. Bueno, acá tienen una descripción de la teología de ellos. Está esto de lo de María, Madre de Dios, que decías, ¿no? El concepto que ellos tienen. Hay algunos detalles de la doctrina que yo saqué, la literatura, etc. O sea, es una página que me pareció bastante amigable si queremos conocer un poco más. Y están estas otras a nivel mundial y está esta otra a nivel de lo que sucede con esta iglesia aquí en este continente que puede serles de utilidad. Bueno, me he estado contento
o por lo menos me ha servido mucho, hermanos, el recorrido que he tenido que realizar para preparar esta lección, además de leer el documento que tenemos nosotros, ¿no? Donde muestra la perspectiva nuestra de la creencia de ellos, lo que esta iglesia hace en el mundo por ayudar a las personas y cumplir lo que ellos consideran es su misión cristiana. Así que los animo, yo les voy a pasar toda la información que tengo, los animo a que puedan seguir estudiándola. También, bueno, ahora vamos a darle un poquito al tiempo. Como ya les dije recién, tenemos la oportunidad de tener aquí a Mario. Yo vi un artículo que él había escrito. Él también fue maestro de este curso, ¿verdad, Mario? En Bahía Blanca para los jóvenes, ¿no? Sí, correcto. Muy No bien. eran Entonces, jóvenes realmente. La idea ¿no? era que iban a ser mayormente jóvenes, pero tuve una buena afluencia de adultos más que de jóvenes. Está bien, bueno, perfecto. Pero bueno, has dado el curso y tienes la experiencia. Y bueno, yo quería que él nos pudiera ayudar un poquito en analizar las similitudes que tenemos con la Iglesia Católica, de manera tal de estar un poco más preparados y también más empáticos. El padre Torres es un hombre afable, de fácil trato. Yo lo conozco hace bastante. Por supuesto, él tiene su visión de todas las cosas y lo tendrá de nosotros, ¿no? Pero es una oportunidad muy buena que tenemos de tenerlo la próxima semana. Pero bueno, Mario, te doy un tiempito, entonces no sé si vos querías que yo muestre alguna de las láminas o vos tenés preparado ahí, te puedo dar la opción de compartir. No sé, Jorge, qué tiempo real tenemos. Yo no quiero que los hermanos me odien. Claro, no, claro. De la clase. Sí. No, y unos 15 minutos más o menos, Mario. Bien, probamos. No, vos si ves que hay alguna de esas imágenes que te pasé, la vas poniendo, pero trataremos de hacerlo más ameno. Bueno. Bien, hermanos, para mí es un gusto estar invitado en esta noche. Les aclaro que no soy un especialista en la teología católica. Nací dentro de la iglesia, así que nunca fui un católico activo, pero sí tenía dentro de mi familia a mi abuela y a una tía abuela que vivía con nosotros, que eran muy fervientes católicas, y a veces me hizo preguntar, porque seamos sinceros, sobre todo los de nuestra generación, y veo algunos que quizá todavía no están en mi misma generación, pero se van acercando, tuvimos algunas leyendas, algunas opiniones no canónicas, podríamos decir, sobre esto de la iglesia. Se le cortó a Mario, ¿no? Sí, yo lo perdí a Mario. Sí, pero mientras Mario se vuelva vuelve. a conectar, mientras Mario se vuelva a conectar, ahí está. Hola, perdón, a veces mi conexión falla, pero vuelvo. Y esas son algunas de las cosas que creo que tenemos que desterrar. La Iglesia ha dado grandes pasos en ese sentido. De hecho, yo siempre pienso que sin el trabajo que se hizo en los monasterios católicos en la Edad Media, no solo no tendríamos la Biblia, ni Lutero podría haberla tenido, porque gracias a las copias y traducciones que se hacían en esos monasterios, se mantuvieron las escrituras, y buena parte de la civilización occidental nació allí. Cuando llegó el momento de volver a releer las cosas de la antigüedad, allí estaban disponibles, ¿no? En lo que se llamó el Renacimiento. Así que creo que tenemos ahí una deuda inicial importante. La otra cosa que un poco se mencionó durante la clase es esta diferencia. Si bien la Iglesia nació dentro de un entorno protestante, eso es obvio, al haberse originado en Estados Unidos, y eso hace que tengamos un emparentamiento en alguna de las formas con el protestantismo, como vimos en la música, en la manera en que se desarrollan las reuniones, en tener una organización que se llama la escuela dominical, cosas así.
tenemos una apariencia que nos asemeja al protestantismo. Sin embargo, nuestra doctrina no. Por ejemplo, en el libro de Mormón, yo estaba buscando en 2 Nefi 25, donde habla de que trabajamos diligentemente para enseñar a nuestros hijos sobre Cristo, termina diciendo, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y este hacer cuanto podamos establece un equilibrio entre lo que el protestantismo señala como valor principal de la fe, que la gracia de Dios es lo único valedero, ya que no hay acción humana, aún las ordenanzas que puedan hacer que por nuestra parte hagamos algo para la salvación, sino que todo depende de la gracia. Y esta escritura es interesante porque dice que sí, que es la gracia por la que nos salvamos, indudablemente, después de hacer cuanto podamos. Nuestros líderes nos explican hoy que es importante hacer todo lo que podamos, aún sabiendo de entrada que no vamos a llegar y que esta expiación pondrá el complemento que haga falta. Pero esta también es la posición católica, de que hace falta acciones, de que hacen falta ordenanzas, y tenemos lo que ellos llaman los sacramentos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la Iglesia Católica tiene 7 sacramentos para obtener la salvación, y si bien no todos son similares, podemos hacer algún paralelismo con ellos. Digamos, el bautismo y la confirmación son los primeros, y en ellos somos básicamente similares en que deben existir. No en las formas o en la autoridad, que es otro tema, pero sí que esas ordenanzas deben existir. Ellos tienen la Sagrada Comunión, que es algo equivalente a nuestra Santa Cena. La confesión que mencionó hoy Jorge, nosotros también la tenemos, no en la misma forma, no nos confesamos a un sacerdote, pero sí reconocemos que la confesión es parte del proceso del arrepentimiento. A veces las faltas serán de tal característica que simplemente nos confesamos con nuestro Padre Celestial, y otras, cuando afectan nuestra relación con la Iglesia, debemos hacerlo ante la autoridad que corresponda. La otra es el matrimonio, y aquí, bueno, también para nosotros esta es una ordenanza fundamental. De hecho, es básica para lo que llamamos la exaltación, cosa en la que el catolicismo no cree, pero sí da centralidad a la familia y a esta ordenanza. No cree que deba ser únicamente una unión civil, sino que debe hacerse participar a Dios en esta ordenanza sagrada. Tienen lo que llaman las santas órdenes, que son las ordenaciones dentro de su sacerdocio. Esto también lo tenemos nosotros. Y también tienen la administración de los santos óleos, que en cierta forma podríamos equipararla a lo que usamos como la unción de los enfermos, ¿no? Con el aceite consagrado. Si vamos a analizar cada uno, vamos a encontrar diferencias, formatos, pero es una manera de acercarnos a ellos, que vemos que tienen ordenanzas con el mismo propósito de salvación que lo tenemos nosotros. Tenemos también el plan de salvación en común, bastante semejante. Ellos creen en la creación, como lo vimos hoy, creen en la caída, la expiación, y que va a haber una redención final. Por supuesto, la caída de Adán y Eva, ellos la consideran un fallo, podemos decir un fallo dentro del plan, que no era la opción original, y esto es lo que trajo el pecado al mundo, y ese es el motivo de que ellos siguen bautizando a los infantes, porque piensan que el pecado de Adán y Eva se traslada a toda su descendencia, y por eso tan pronto pueden bautizan a los infantes, cosa que nosotros no hacemos porque entendemos que la muerte sí fue heredada por el resto de la descendencia, pero no lo que llamamos la muerte espiritual, ¿no es cierto?, de la cual cada uno de nosotros es responsable. Y yo creo que la Iglesia siempre ha tenido una mano abierta y una mente abierta. Yo me permití
copiar una promulgación de José Smith cuando era alcalde de la ciudad de Nauvoo. Ustedes recordarán que en la historia de la iglesia esta fue la primera ciudad absolutamente mormona, podríamos decir así, entre comillas. Los santos se reunieron previamente en otras ciudades como Kirtland, como Far West, pero eran ciudades preexistentes a las cuales ellos se acoplaron, digamos, se sumaron. En cambio, Nauvoo nació con miembros de la iglesia, por miembros de la iglesia, y José Smith, además de sus otras responsabilidades, era el alcalde. Una de las primeras cosas que él hizo como alcalde en 1841 fue este decreto, que dice así: sea promulgado por el Consejo de la Ciudad de Nauvoo que los católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, santos de los últimos días, cuáqueros, episcopales, universalistas, unitarios, maometanos y toda otra secta religiosa y denominación, cualquiera que fuese, recibirá total tolerancia e iguales privilegios en esta ciudad. La verdad que para la época en que fue escrito, esto habla de una liberalidad y de un concepto amplio de aceptación de las otras religiones que debemos tratar de imitar. Como decía, hubo algunos periodos en los que la relación con la Iglesia Católica no fue tan amable de ambos lados, pero bueno, creo que son cosas que han quedado atrás. Jorge, no sé si querés que abramos la posibilidad acá estoy yo. Claro, acá yo estoy mostrando algunas imágenes, Mario, de que vos me habías puesto. Bueno, esto es un poco más que probablemente él nos va a hablar. Mientras vos hablabas, pasé algunas de las imágenes de lo que vos estás diciendo, y había visto algunas cosas interesantes de la relación que la Iglesia ha tenido para ir mejorando esta. Si nos puedes comentar un poco de eso y después si hay alguna pregunta de los hermanos. Jorge, no hay imagen ahora. Yo no lo veo, pero no Nada. Qué raro, mira. A ver, espera un poquito, con razón. Yo lo estaba pasando con un entusiasmo. Sí, igual podemos ir hablando. Sí, Lo que vale es la intención, Jorge. Claro, no es que se me cambió de pantalla. Ahí debe estar ahora. Ahora sí, Bueno, Jorge. Claro, acá hay algunas imágenes que me mandó Mario por ejemplo, de esto que eventos. pasó recién, Jorge, tiene que ver con el arzobispo de Lago Salado discursando en la Universidad de Brigham Young, sí, el arzobispo John Webster, que fue arzobispo ahí entre esos años, y él tenía una relación muy fluida con la iglesia y de mutuo respeto. La Catedral de la Madeleine. Claro, nosotros tenemos una catedral, ahí está el presidente Monson hablando en la Catedral de la Madeleine, así como nosotros hoy estamos orgullosos de tener un templo en la ciudad de Roma, también debemos saber que existe una Catedral de Madeleine en Lago Salado y que hay una muy buena relación entre las autoridades, ¿no? a muchos niveles. En realidad viene de hace mucho tiempo atrás, en el siglo pasado, hubo un obispo Scanlan de origen irlandés. Si tienen un par de minutos, les cuento la anécdota completa. Había algunas minas de carbón en la zona de St. George, y eso atrajo a mineros de varias partes de los Estados Unidos, muchos de ellos inmigrantes, muchos de ellos venían de Irlanda. Como saben, los irlandeses son mayormente católicos, y eso era, imagínense, era una situación de mineros, básicamente todos hombres, a su vez rodeados por miembros de la iglesia, en una época en que existía la poligamia, así que se veían rodeados por familias con varias esposas, muchas hijas, y eso era una situación explosiva. Así que había algunos miembros de la iglesia con las escopetas siempre cargadas, por si acaso. Y allí vino este padre Scanlan a tratar de poner un poco de paz en esa situación conflictiva.
y estableció amistad con muchos miembros de la iglesia, con uno de ellos en particular que fue, creo que era el nombre Mackenzie, fue un santo de los últimos días, músico, compositor. Hoy cantamos un villancico en la Judea, en tierra de Dios, fue compuesto por él. Él se hizo amigo del padre Skanda, y hacía tantos años que estando en Norteamérica, este sacerdote católico no escuchaba una misa, que este joven miembro de la iglesia decidió preparar el coro del tabernáculo de St. George, un tabernáculo histórico, si recuerdan fue donde Lorenzo Snow reabrió el tema de los diezmos, en una revelación que tuvo allí, y prepararon una misa en latín cantada para este sacerdote católico. Así que había como 3.000 miembros de la iglesia asistiendo a una misa católica en latín, a la cual jamás habían estado, para ayudarle a sentirse cómodo entre ellos. Y estas son manifestaciones que a veces nos parecen alejadas de lo que estamos acostumbrados a hacer, pero que quizá tendremos que aprender a imitar. Bien, yo estoy dispuesto, si ustedes tienen tiempo, y pensemos en preguntas que les gustaría hacer al sacerdote, si es posible que no sean ofensivas para él. Y Jorge y yo trataremos de contestarlas o de guiarlos en eso. Y si no sabemos, investigaremos antes de la semana que viene. Claro. Yo les mandé ya el artículo del catolicismo que tenemos para estudiar, ¿no es cierto?, como parte del curso, para que ustedes lo vayan leyendo. También leí un poco a instancia de lo que había visto, que había escrito Mario, y vi, o sea, está el video, está un audio ahí de una charla que dio, no sé si es el mismo que vos pusiste ahí, creo que es un representante de la Iglesia Católica a nivel de todo Estados Unidos, dio una charla también en BYU, y lo vi, lo leí, y ese artículo se los voy a mandar a ustedes para que lo vean, porque es un poco, este sacerdote hace un repaso de en qué manera podemos trabajar juntos con el tema de la libertad religiosa. Pero en algunas partes de su alocución hace algunas bromas de la relación que ella de Brigham Young con el primer, o sea, a veces no era tan aceitado todo. Y entonces él hacía referencia a ese pasado que quizás ha habido puntos de encontronazos, pero que después ahora gracias al amor, digamos, y a nuestros líderes se ha ido corrigiendo y ha tenido expresiones como las que Mario nos mostraba ahí, o que ahí veíamos una foto del Elder Eyring participando allí en Roma, ¿no es cierto? También, entonces, si tienen alguna pregunta, y también Guillermo, si vos tenés algunos consejos, porque igual, si ya nos queda poquito tiempo, en realidad estamos muy pasados. Quizá lo importante, Jorge, lo importante es que ellos, la audiencia, nuestros estudiantes en este curso, sepan lo que dijiste la otra vez, que el Monseñor Torres, además de ser hoy obispo de Rafaela, es el presidente del diálogo interreligioso que tiene la Iglesia Católica. El secretario de él es el padre White, acá en Buenos Aires, pero él allá en Santa Fe, en San Rafael, ejerce esta función, y es importante porque nosotros podemos preguntar cómo trabajar en forma conjunta con miembros de la Iglesia de Jesucristo con la Iglesia Católica, porque no es tarea fácil a veces, y él tiene su mente abierta para darles consejos a ustedes, objetivos para trabajar en común con la Iglesia Católica. Tenemos que ser siempre proactivos en este sentido. Entonces, en lugar de preguntarle, qué sé yo, alguna pregunta, qué pasa con el limbo, le podemos preguntar cómo podemos hacer para trabajar juntos en proyectos. Es mi idea, mi consejo. Sí, hay un tema también, ustedes hablaron hoy bastante claramente del movimiento ecuménico,
es obvio que nosotros no participamos de él, no tenemos interés en negociar nuestras creencias o doctrina, ellos lo saben, entonces no nos han encuadrado dentro de este grupo ecuménico, y la única otra opción que tienen es la relación interreligiosa, pero allí es donde están el Islam, los hinduistas, el budismo, o sea, religiones totalmente por fuera del cristianismo, ¿no? Yo sé que dentro de la propia Iglesia Católica, en los altos mandos, podríamos decir, existe una inquietud de crear una situación intermedia, como de relaciones especiales con aquellos que son cristianos, pero no tienen interés en participar ecuménicamente. Esto quizá también es algo para, si se le puede encontrar un formato de expresarlo, ¿no? Claro, qué bueno, muy bien. Guillermo, ¿vos querés decir algo más? Lo veo tu mano ahí. Sí, algo importante. Ustedes entiendan lo que acaba de decir Mario, que es muy importante. Nosotros no creemos en la Trinidad como creen el ecumenismo, que Dios es una sola persona, Jesucristo es la misma y el Espíritu Santo es la misma. Nosotros tenemos un concepto de la Trinidad, como ya lo saben y no lo voy a explicar, y tampoco nosotros adherimos al Consejo de Nicea. Entonces, de ahí parte de que no somos ecumenistas, pero tampoco somos del diálogo interreligioso como los judíos y los islámicos que no creemos en Cristo. Entonces, vale lo que acaba de decir Mario, y yo creo que estamos en una clasificación que no somos ni ecumenistas, pero nos adherimos al diálogo interreligioso, pero simplemente es por motivo de que tenemos muchas veces más cosas en común con las reuniones con los evangélicos, los ecuménicos, los adventistas, los anglicanos y todo lo demás, que podemos tener con los judíos y los musulmanes. La verdad es esa. Bueno, muy bien. Mariana, veo tu mano ahí. No creo que sea muy inteligente buscar diferencias doctrinales en esta situación, pero creo que hay muchísimas oportunidades donde sí podemos reunirnos. Por ejemplo, a veces hay invitaciones a formar parte de grupos de oraciones entre miembros de diferentes religiones. Y es bueno saber cuáles son los sistemas para poder involucrarnos en estos encuentros, ¿no? Con diversidad religiosa. Por ejemplo, nosotros acá en la ciudad de Belleville, hace ya unos años que venimos prestando el edificio a un coro local, ¿no? A un coro de aquí de la ciudad. Este coro suele hacer una vez al año encuentros corales con gente de diferentes partes de la provincia, inclusive de otras provincias. Y ha hecho en varias ocasiones invitaciones a coros de otras iglesias, y se han presentado, por ejemplo, hace un par de años atrás, fue hermosísimo, antes de la cuarentena. Se habían presentado, por decirlo fácilmente, para que todos podamos entender, como si fueran los Padres Nuestros de las diferentes religiones asistentes cristianas. Inclusive se hizo en diferentes idiomas. Fue una experiencia fabulosa. O antes de las Navidades, por ejemplo, diferentes religiones presentando sus propios coros, digo que no son profesionales, pero son casi profesionales, ¿no? O sea, de muy buen nivel. Y la verdad es que son experiencias hermosísimas, y no hace falta hablar de diferencias. Podemos buscar los puntos de acuerdo, que evidentemente son, como decía, muchísimos. Así que en la música, en las oraciones, en los deseos sinceros del corazón, en el reconocimiento de que hay una necesidad de que todos nos unamos para de algún modo contrarrestar la apatía que hay a nivel mundial por vivir una religión,
creo que son motivos más que suficientes como para que nos juntemos. Y creo que de ahí pueden surgir un montón de preguntas, ¿no? Sí, Gracias, Mariana. lo que dice Mariana es así, hemos tenido esa experiencia aquí también. Y hermanos, no sé si ustedes han escuchado atentamente la última conferencia general, pero ¿habían escuchado hablar en alguna otra ocasión tanto acerca del Domingo de Ramos? Claro. Yo personalmente no. 10 de los discursantes, incluyendo el que abrió la conferencia, hablaron sobre el Domingo de Ramos, sobre que no es una práctica inicua ni apóstata, sino que dentro de la semana de la Pascua no solamente debemos celebrar el día de Pascua, sino los días anteriores, y ahí había experiencias de algunos apóstoles viendo por la ventana pasar a personas con sus palmas en la celebración de ese día y llamándole la atención, pero de una manera feliz y pensando que son ocasiones en las que también nos podemos sumar, ¿no? Esto significa un cambio muy abierto. Sí. Yo me acuerdo cuando estuve ahí en la misión en Bahía Blanca, que tuvimos algunos eventos con la Iglesia Católica muy interesantes, se firmó como una especie de acuerdo, yo estuve ahí firmando y después hicimos una procesión. Andaba yo con mi vasito con la vela para que no se me apague. O sea, acompañamos los miembros de la iglesia, ¿no? Pero bueno, ya estamos en el fin. En lo que respecta a mí, estoy... Sí, Guillermo, sí. Yo no voy a estar el martes que viene porque tengo un conflicto con otra reunión, pero le voy a pedir a todos que lo recuerden, que le manden mis saludos a él personalmente y que yo le dejo una pregunta a él que les va a ayudar muchísimo. Capaz que si lo hacen en el momento de preguntas se va a abrir. ¿Qué significa que él es presidente de la Comisión Episcopal Ecuménica y la relación con el judaísmo y con otras religiones? Cuando él le explique esto, ustedes se van a abrir y van a entender lo que dijo Mariana, lo que dijo Mario, lo que dijo Jorge. Claro. Pregunten eso, ¿qué significa eso? Esa función que él cumple. Gracias, Jorge, gracias. Bueno, gracias, Mario, por tu participación y bueno, escuchamos ahí. Es bueno haberte escuchado. No sé si quieres decir alguna palabra para despedirnos. No. No, creo que se ha hecho muy tarde. Linda palabra. No, de hecho, sí, trajiste a colación de tu etapa en Bahía Blanca como presidente de misión, y debo decir que esa primera experiencia sencilla, a la que nos invitó justamente un sacerdote católico franciscano, porque nos vio trabajando en una plaza que había enfrente de su capilla, y de ahí vino la conexión. Y eso derivó en que nos invitaran a participar en la mesa interreligiosa que hay en la ciudad, y de eso hace ya como 13 años que allí estamos. Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias por estar. Gracias, hermanos, por estar aquí participando. Sé que vamos a tener un buen evento, por lo que hemos estado escuchando. Que el Señor los bendiga mucho esta semana y bueno, quiero dejar esta lección del día de hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fernando. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos y hermanas, por asistir a esta clase de las religiones del mundo a cargo de nuestro maestro, el hermano Jorge de Tlepsen, a quien agradecemos por la clase de hoy, como siempre, y también la participación del hermano Guillermo Pitarch, el hermano Mario Montani. Así que esperamos con ansia entonces la próxima clase y esperemos que puedan estar todos los presentes hoy e incluso los que no han estado. Vamos a pedir la oración final a la hermana Alejandra Baich y agradecemos por ello. Nuestro bondadoso eterno Padre que estás en los cielos, en esta noche inclinamos nuestra cabeza para agradecerte por esta hermosa oportunidad de tener este curso y así aprender de nuestros hermanos que te adoran en otras iglesias.
Padre, te pedimos que podamos continuar con este espíritu y que nos preparemos para el próximo encuentro. Te agradecemos por tener el Evangelio restaurado en nuestras vidas, por haber encontrado las respuestas a nuestras preguntas. Te agradecemos por tener un profeta que él nos revela constantemente lo que tú deseas en estos últimos tiempos. Te agradecemos por nuestras familias, por nuestros líderes y en especial por la compañía del Espíritu Santo. Padre, te decimos que te amamos y pedimos que siempre se haga tu voluntad antes que la nuestra, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Buena semana. Buenas noches. Igual para ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Impecable hermano. como siempre, Chao. muchas gracias. 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 Chao. Chao, chao.